Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Secretos de la Historia, Secretos de la Humanidad. Bien, y como han visto en el título del vídeo, pues hoy hacemos un poco de historia de los orígenes del automóvil, cómo empezó, quién lo creó, cuáles fueron los primeros modelos, etc. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, para hablar del primer coche y de su inventor tenemos que remitirnos a la historia del automóvil y en ella, como antecedente clave, están los vehículos en su sentido más amplio. La palabra automóvil deriva del griego y la podemos comprender como que se mueve a sí mismo. Antes de que esto ocurriera, gracias a la autopropulsión, bastante antes hubo vehículos de tracción animal. Este es precisamente el antecedente clave. La historia del automóvil suele basarse en el método de impulsión para la clasificación de los automóviles. Y en el siglo XVIII ya existían los impulsados por vapor. De hecho, hay referencias que apuntan a un pequeño vehículo impulsado a vapor ya en el siglo XVII, según Ferdinand Verbiest. Pero no sería hasta el año 1860 cuando se registrase la primera patente de un vehículo impulsado por motor de combustión interna con gasolina por Etienne Lenoir. Antes de ahondar en las cuestiones anteriores por las etapas de los sistemas de impulsión de vehículos, hay que recordar que fue en el año 1495 cuando el mismísimo Leonardo da Vinci concebía un concepto de vehículo que se asemeja y mucho al concepto de coche actual, basado en muelles combinados con varias ruedas dentadas. Este vehículo no prosperó y no llegó a materializarse, pero sí fue un concepto clave. Se adelantó 274 años al que realmente podíamos considerar como el primer coche y por lo tanto Leonardo da Vinci es un antecedente clave con respecto al que de forma casi unánime se considera como el inventor del coche como concepto por sus similitudes respecto al coche actual. Bien, fue en el año 1769 cuando el francés Nicolas-Joseph Cugnot se convertiría en el inventor del coche al crear un automóvil con motor de 2 cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento con tan solo 3 ruedas. Este invento se denominó Fardier. La rueda delantera en este automóvil era tractora y directriz al mismo tiempo. Después de este construyó un segundo modelo en el año 1770 que era algo más grande y que podía arrastrar 4.500 kilos a una velocidad de 4 km/h. Con un sistema de impulsión de vapor como el Fardier, también revolucionó lo que era el movimiento autónomo en esa época. Hubo una tercera versión en el año 1771 que en la actualidad se conserva expuesta en el Museo Nacional de la Técnica de París. Y más adelante, en el año 1784, otro hito en los automóviles a vapor a manos de William Murdoch. Fue también en el año 1801 cuando Richard Sedgwick también hizo otro. En todos estos y los posteriores el gran problema estaba en la temperatura que alcanzaba la caldera, que acababa siendo insoportable para el conductor y los demás ocupantes. No obstante, esta llamativa etapa sirvió para crear los primeros taxis en Londres y para desarrollar tecnologías como el freno de mano, las velocidades y el propio volante. Después, por las altas temperaturas que alcanzaban las calderas de los automóviles a vapor, se buscó un sustituto. Y fue en el año 1815 cuando se introdujo el primero, con aceite como sustituto y creado por Joseph Bochet. Y más adelante, en el año 1860, Etienne Lenoir desarrolló el primer coche con motor de combustión interna basado en gas de carbón, con un sistema de encendido eléctrico y mezcla de aire combustible. Este sistema, patentado por Lenoir de 2 tiempos, fue la clave de los inventos futuros, como el de Nicolas Otto del año 1876, que fue el primer motor de 4 tiempos, aunque basado también en los principios enunciados por Beau de Rochat. Y otro invento crítico fue el de Siegfried Marcus en el año 1870, que hizo funcionar el primer motor de combustión interna a base de gasolina.
En el año 1879 sería George Baldwin Selden quien presentase en Estados Unidos la patente que describía todos y cada uno de los detalles sobre la construcción de automóviles de gasolina, basados en cierto modo en el invento de Siegfried Marcus, y con todos los antecedentes de vehículos autopropulsados por diferentes sistemas, como hemos ido comentando. Esta patente bloqueó el desarrollo hasta el año 1895, que es cuando se concedió. En cualquier caso, hasta el año 1899 no se crearía el primer vehículo en base a esta misma patente. Y esta provocó que la mayoría de los emprendedores que buscaban crear sus propios vehículos tuvieron que unirse en asociación autorizada para poder hacer uso de la patente. Lo que nos ha llegado hasta hoy es que por este contexto los primeros automóviles a gasolina los crearon casi de forma simultánea diversos ingenieros alemanes que trabajaban de forma independiente. Por ejemplo, el Benz Patent Motorwagen de Carl Benz en el año 1885, y la mayoría de especialistas coinciden que este vehículo de Carl Benz fue el inicio del automóvil como hoy lo conocemos. Pero todos los detalles anteriores nos dan una vista más detallada sobre la historia del automóvil al completo. Y en cualquier caso, en el año 1892 llegaría otro hito de la automoción de manos de Rudolf Diesel, con una patente de nueva máquina térmica racional y con un rendimiento térmico superior al motor de gasolina usado hasta entonces. Hay otro gran protagonista en la historia del automóvil y es Henry Ford. También te sonará porque aunque los coches tal y como los conocemos ahora en cierto modo ya habían llegado años atrás, no fue hasta el año 1913 cuando se empezaron a producir en masa. Era toda una rareza un vehículo de este tipo y llevó su tiempo que los más adinerados fueran adquiriéndolos progresivamente. Su coste era muy elevado y solo tenían acceso a él los más pudientes, pero con el tiempo se fueron popularizando y en el año 1913 Henry Ford arrancó la producción en masa en la fábrica de Ford en Highland Park, Michigan. Este es indudablemente otro de los grandes hitos de la automoción. Bien, y también se pueden preguntar ustedes acerca del coche eléctrico. Ahora que se están desarrollando los coches eléctricos como el gran invento del siglo XXI, tampoco es del todo cierto, hay que remontarse al siglo XIX en realidad para volver al primer coche eléctrico. Fue creado en el año 1832 por Robert Anderson, que creó el primer vehículo equipado con un motor eléctrico encargado de girar el eje de las ruedas. Un coche eléctrico primitivo, claro, que además se alimentaba por baterías no recargables. Pero los coches eléctricos existieron mucho antes de que llegase Elon Musk y de que arrancaran las políticas contra las emisiones contaminantes. Tras ese invento en 1892, William Morrison tenía los suyos y existieron algunos otros. De hecho, las ventajas en la entrega de potencia y par ya se descubrieron en el año 1889 con el Jemé Content de Camille Jenatzy, que alcanzaba los 105 kilómetros de velocidad punta, y los problemas de autonomía no les eran ajenos tampoco, porque en la Exposición Internacional de la Electricidad en París, Gustave Trouvé presentó su automóvil eléctrico con una máquina eléctrica alternativa a la de vapor y con menor peso y menor ruido de su funcionamiento. La única pega que tenía en esa época pues era la corta autonomía. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes.
Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.